Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche, los sábados después del noticiero del mediodía y tal vez otros tiempos que pueden encontrarnos aquí en este canal. Y les animamos a seguir viendo, oyendo, leyendo los textos citados. Estamos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, en Iglesia Bautista Berea. Tenemos nuestros cultos los domingos a las 10 y 11 de la mañana, a las 6 de la tarde, y un precioso tiempo de estudio bíblico y oración los miércoles. Les invitamos de corazón. Y ahora con la oración que Dios bendiga este programa en sus vidas, vamos a escuchar una pieza de música y después ir a Gálatas capítulo 6.
Les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Gálatas, su capítulo 6. Gálatas, su capítulo 6. Vamos a hablar hoy de la siembra y la siega de su vida. La siembra y la siega de su vida. La verdad es esta, los que viven en nuestra región entienden bien lo que son las leyes de sembrar y segar. Muchas personas viven de las cosechas producidas por su arduo trabajo en la temporada de la siembra. Siembran con la esperanza de una futura siega, o es decir, cosecha. ¿Sabía usted que su vida también es un campo donde usted está sembrando espiritualmente, continuamente? ¿Está usted sembrando en su vida espiritualmente, en el campo de su vida, con deseos, con pensamientos, con decisiones, con acciones, con palabras? ¿Sabía usted que habrá una siega, o es decir, una cosecha futura de todo lo que haya usted sembrado en su vida, moralmente, espiritualmente? Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el siguiente texto, versículo 8, dice claramente que hay solo dos maneras de sembrar y segar espiritualmente en nuestras vidas. Solo dos maneras de sembrar y segar en nuestras vidas espiritualmente. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dos maneras de sembrar, dos maneras de segar. Es decir, para corrupción o para vida eterna, las dos maneras de segar o cosechar espiritualmente. La pregunta para comenzar este mensaje para cada uno de nosotros es esta: ¿en cuál de estos dos campos estamos nosotros sembrando hoy? ¿Estamos sembrando para nuestra carne? ¿Está usted sembrando para su carne? Y vamos a explicar esta palabra. Habla de nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Está usted sembrando para la carne, para su carne, o para el Espíritu Santo de Dios? Amigo mío, la verdad es esta: la cosecha de su vida, aquí en esta vida, y en el mundo venidero, en la eternidad, la cosecha de su vida depende de su respuesta a qué está sembrando, para la carne o para el Espíritu Santo. Examinemos entonces en Gálatas 6, 7 al 10, estas dos maneras de sembrar y estas dos maneras de segar espiritualmente para poder decidir, sembrar para el Espíritu Santo con la cosecha de vida eterna, en lugar de sembrar para la carne, que es una cosecha de corrupción total en esta vida y una destrucción eterna en el mundo venidero. Bueno, número uno, uno puede decidir sembrar para su carne. Y multitudes lo hacen todos los días de su vida. Uno puede sembrar para su carne. La Biblia dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ya mencionamos la definición sencilla de la palabra carne en este contexto. La carne aquí habla de la naturaleza humana pecaminosa. En esta carne, la Biblia dice en Romanos 7, versículo 18, en esta carne, en esta naturaleza
humana pecaminosa, que todos nacimos con esta naturaleza pecaminosa. La Biblia dice, en esta naturaleza pecaminosa, en esta carne, no mora el bien. Romanos 7, versículo 18. Existe esta carne pecaminosa sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, sin vida espiritual. Esta naturaleza está muerta espiritualmente. Dice en Romanos 8, versículo 7, los designios o los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Enemistad, enemigos de Dios. No pueden sujetarse a la ley o a la palabra de Dios. Romanos 8, 7. Estos pensamientos de la carne son rebeldes en contra de Dios y su santa palabra y su santa voluntad. La carne tiene su propia voluntad pecaminosa. Efesios 2, versículo 3. Deseos juntos con una voluntad tienen esa carne que van todo el día, todos los días en contra de Dios y su palabra. Quizás esto le ayude a entender, amigo, ¿por qué vives tan lejos de Dios? Aunque quisieras cambiar, aunque quisieras ser bueno, aunque has sido enseñado de otra manera, pero hay algo dentro de ti que te jala como un imán. Todos los días, todo el día hacia lo malo. Tu mente, tu conciencia dice no, pero tu carne, tu naturaleza humana pecaminosa dice hazlo. No pasa nada, todo el mundo lo hace. Pero recuerda, amigo, la Biblia dice no os engañéis. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y el que siembra para su carne, de la carne segará o cosechará la corrupción temporal y la destrucción eterna. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sin tener el Espíritu Santo y una nueva naturaleza, los que viven según la carne no son de Cristo. Romanos 8, versículo 9. Oh, estas palabras son fuertes, pero son palabras de Dios. No os engañéis. Ahora, toda la cultura popular de hoy en día va detrás la carne. Complacer la naturaleza humana pecaminosa, con la vista, con el oído, con todas nuestras facultades humanas. Entonces esto nos hace pensar más seriamente acerca de vivir esta vida que me da la gana, sabiendo que hay consecuencias, hay una cosecha en el futuro cercano y en el futuro eterno. Entonces, tenemos que definir ahora qué significa sembrar para la carne, o es decir, sembrar para la naturaleza pecaminosa humana, como si esta carne, esta naturaleza humana pecaminosa fuera un campo, y estoy sembrando semillas con mis pecados, usando todas mis facultades. ¿Qué significa sembrar para la carne? Bueno, vamos a buscar frases bíblicos para saber qué significa sembrar para la carne. Número 1, sembrar para la carne es pensar en las cosas de la carne. Pensar en las cosas pecaminosas que agradan la carne. Usar nuestra mente para pecar. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, esto nos hace pensar que desde el principio casi del mundo, en el sexto libro de la Biblia, sexto capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, mire qué tan lejos llegaba el mundo de Dios tan pronto después de la creación. Génesis 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El ser humano usaba su mente solamente y continuamente para el mal. Y en específico dice en Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Mire los juegos videos hoy día. Mire los programas de la tele. Mire las películas populares. Pura violencia, pura sangre. Mire el aspecto, los rostros de las caricaturas hoy día. Y mire las mochilas de los niños más chiquitos en la escuela con una cara enojada, con una espada envainada. Este es la nueva generación de hoy en día, criado por un tablet, por el internet, por caricaturas, por programas perversos perversos de la tele, por películas que no son dignos de ver ni un minuto. Y están llenando su mente y así su corazón de la suciedad de nuestra sociedad. ¿Tiene usted control de la tele o del internet o del tablet en su casa? ¿En la vida de sus hijos? ¿Qué están aprendiendo a pensar? ¿Y qué ejemplo estamos poniendo delante de ellos por lo que vemos en nuestro celular, en el internet, en la tele, delante de nuestros hijos? Número 1, sembrar para la carne es pensar en las cosas de la carne. La meditación de nuestros pensamientos revela el amor de nuestro corazón y los gustos de nuestra carne. Número 2, sembrar para la carne es proveer para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13. Sembrar para la carne es proveer para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Proveer aquí significa hacer provisión. Literalmente es pensar de antemano acerca de algo. Algo que vas a hacer, algo que estás planeando hacer, estás pensando hacer, estás preparando para hacer, y la aplicación es para lo malo, porque el versículo anterior habla de las obras de las tinieblas, las cosas que hacemos pensando que estamos en oscuridad. Dice, glotonerías, borracheras, lujurias y lascivias, las pasiones carnales e inclusive sexuales, contiendas y envidias. Estos son deseos de la carne y a veces pensamos en hacerlo y decimos, yo no lo voy a hacer, solo pienso, solo medito, nunca cometería adulterio o fornicación o homicidio, pero puedo poner delante de mis ojos todo el día y hasta meditar en estas cosas y no pasa nada. No, pensamientos llevan a acciones. Y sembramos solo pensando en las cosas de la carne y desenfrenadamente dando rienda suelta a los pensamientos de nuestra mente y corazón. ¿Cómo se siembra para la carne? Por pensar en las cosas de la carne. Número 2, por proveer para las cosas, para los deseos de la carne. Número 3, por satisfacer los deseos de la carne, estamos sembrando para la carne. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu Santo es contra el deseo de la carne o la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amigos,
sembramos para nuestra carne, no al tener deseos de la carne, estos surgen dentro de todo ser humano, es satisfacer los deseos de la carne y no hacerlos morir por el Espíritu Santo que estamos sembrando para la carne. Estos deseos van en contra del Espíritu Santo, en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos deseos de la carne son deseos engañosos. Efesios 4:22, engañosos. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y es perverso y no se puede uno conocer su propio corazón. El que piensa que conoce su propio corazón ha sido engañado. La Biblia dice no puedes conocer cuán engañoso es tu propio corazón y los deseos que surgen. El mundo dice haz lo que tu corazón dice. Dios dice huye de los deseos de tu corazón natural, de tu carne, de tu naturaleza humana pecaminosa y adopta una filosofía bíblica y cultiva deseos bíblicos por el Espíritu Santo y por meditar y pensar en la palabra de Dios de día y de noche. Pero satisfaciendo los deseos de la carne es sembrar para la carne. En cuarto lugar, ¿qué significa sembrar para la carne? Es hacer la voluntad de la carne. No tenemos tiempo de ver en Efesios 2, versículo 3, pero la Biblia dice, esta naturaleza humana pecaminosa tiene su propia voluntad. Por eso no podemos hacer la voluntad de Dios, aunque quisiéramos. La voluntad de la carne gana vez tras vez tras vez y nos hunde en el mismo hoyo. Los mismos pensamientos, los mismos vicios, la misma esclavitud moral, vez tras vez tras vez. Hacer la voluntad de la carne es sembrar para la carne. Y número 5, ¿qué significa sembrar para la carne? Es por fin hacer las obras de la carne. Ahora amigos, escuchen este repaso. En todo este proceso de pensar en las cosas de la carne, es decir, de nuestra naturaleza humana pecaminosa, pensando en las cosas de la carne, proveyendo para las cosas de la carne, es decir, preparando para pecar, con ganas a veces, satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y por fin haciendo las obras de la carne. En todo esto una persona está sembrando para su carne. Está dedicando, invirtiendo su corazón en lo pecaminoso, sus deseos en lo pecaminoso, sus pensamientos en lo pecaminoso, sus decisiones en lo pecaminoso, su amor y su afecto. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No améis al mundo, pero hermanos, amigos y hermanos que están escuchando, invertimos a veces, dedicamos nuestro amor y afecto en las cosas de la carne. Hasta nuestra propia voluntad, nuestras fuerzas invertimos en lo malo, en lo pecaminoso delante de Dios. Y nuestro texto de hoy, en Gálatas 6, nos da la advertencia solemne: no os engañéis. Dejen de engañarse, amigos, dice la Biblia. Están engañándose, dejen de hacerlo. No os engañéis. Porque los deseos de la carne son engañosos. Efesios 4:22. Y el corazón humano pecaminoso es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Jeremías 17:9. No os engañéis. Dice, ¿por qué? Dios no puede ser burlado. Y tú dices, ¿en qué sentido estoy burlándome de Dios? Pensando que puedes sembrar a tu carne y no recibir una cosecha terrible. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. Entonces, si uno vive toda su vida continuamente sembrando para su carne,
pensando en las cosas de la carne, proveyendo para las cosas de la carne y sus deseos, satisfaciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad y las obras de la carne, ¿qué puede esperar como cosecha en esta vida? ¿Y qué puede esperar en el mundo venidero y eterno? ¿Qué cosecha puede uno esperar? Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción. Número 1, corrupción moral. Corrupción moral. Es decir, la muerte espiritual. Juan 8:34, el que comete el pecado, esclavo es del pecado. Amigo, vas a cosechar corrupción moral si sigues sembrando a su carne. Vas a ser adicto de algo, a algo, esclavo a tus pecados, de tus pecados, viciado, hasta enfermo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, cultivando hábitos morales que no puedes dejar. Ya son hábitos. Viciado está su ser en depravación moral, en decadencia moral, y las cadenas están en tu ser espiritualmente, y aunque quisiera ser libre, ya no puede. Corrupción moral. Número 2, corrupción física. Sembrando a nuestra carne, hay una corrupción física, es la muerte, la descomposición de nuestro cuerpo en muerte física. La paga del pecado es muerte, pero es más de muerte física. La corrupción que segaremos por sembrar a la carne con el pecado es moral, es física y es una corrupción eterna. Es una destrucción, una ruina eterna, una ruina final, una destrucción eterna. ¿Recuerdan Gálatas que estamos meditando? Habla de las obras de la carne, lo que son, para que podamos ver y dónde nos conducen, a qué nos conducen. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, la naturaleza humana pecaminosa, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora escucha, ahora el fin. La corrupción final, la ruina final, la destrucción final. Acerca de las cuales os amonesto, les advierto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No entrarán en el reino eterno de Dios, la presencia eterna de Dios, la gloria eterna de Dios, con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con todos los salvos de todas las edades. Quedará excluido usted. ¿Por qué? Porque decidió sembrar a su carne, su naturaleza pecaminosa, de día en día, de día en día, de día en día, continuamente, sin haberse arrepentido de su pecado y de haber sembrado para la carne, sin haberse arrepentido y sin haber acudido a Cristo y su cruz. La cruz donde Él cargó con todo tu pecado y aún con tu carne. Si quieres ser libre del pecado y de la carne que donde se siembra el pecado, tienes que mirar a la cruz donde Jesús murió, cargó con tu pecado y con tu carne. Y necesitas ver en aquella cruz el único medio de perdón de su pecado y liberación de su carne
Y por recibir a Cristo y lo que hizo por usted en la cruz, su sangre le limpiará de todo pecado. Su espíritu entrará en usted. Nacerá usted espiritualmente, ya perdonado, ya nuevo en Cristo, teniendo su Espíritu Santo, y ahora una nueva realidad surgirá en tu vida. Dice, el que siembra para el Espíritu, nacido ya del Espíritu Santo, por recibir a Cristo, por fe en su cruz, del Espíritu segará vida eterna. Si Dios permite, si es su voluntad, podemos tocar este segundo punto en un mensaje próximo. Pero piensa ahora, ¿a qué estás sembrando, amigo? ¿Para su carne o para el Espíritu Santo? Si Dios quiere, seguiremos. Que Dios les bendiga. Busque la verdad mientras que Cristo puede ser hallado. Tocamos el lado fuerte. Y es necesario que enfrentamos la verdad acerca de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Pero hay otro lado. Si Dios permite, tocaremos este punto próximamente, lo que es sembrar para el Espíritu y cosechar del Espíritu la vida eterna. Busquemos a Dios de todo corazón. Este programa pasa los viernes después del noticiero de la noche, sábados después del noticiero del mediodía y otros tiempos durante la semana. Y les animamos a buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Vamos a terminar ahora nuestro programa con otra pieza de música. Que el Señor les bendiga.